que qué apreciación tengo sobre la realización. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a la red alterna esta noche. Agradecemos a Andrés Maíz, líder social y viviendista aquí en la ciudad de Popayán, hace parte de la corporación Estrella Roja o Ecoldea Estrella Roja, aquí en la ciudad de Popayán. Ya casi 2 años de un proceso de recuperación de tierras, pero un proceso también político por buscar una solución más estructural, una solución mucho más estable al problema de la vivienda aquí en la ciudad de Popayán. Se tiene más o menos una cifra estipulada de 35.000 unidades de vivienda que se necesitan sobre todo para sectores populares. Podríamos decir que viviendas de interés prioritario, pero también otro tipo de viviendas, otro tipo de criterios o de prioridades que el gobierno le pueda dar a comunidades que no aplican a las viviendas de interés prioritario o viviendas de interés social. Para eso pues dialogamos con Andrés Maíz. Ha avanzado el proceso de creación del Banco de Tierras en la ciudad de Popayán. De alguna manera el borrador de documento ya va a ser presentado en 2 días. Se generan también unas expectativas para las organizaciones sociales en la ciudad de Popayán, sobre todo las que han luchado en la calle y en movilización este proceso de vivienda. Andrés, buenas noches y cuéntenos desde la perspectiva de la Estrella Roja, ¿cómo ven ustedes la creación o el anuncio de radicar el proyecto de empresa de renovación urbana que tiene a su interior el Banco de Tierras, compañero? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, a todas y a todos quienes se conectan a través de la señal siempre popular de la red alterna. Bien, para concretar, la administración municipal en estos ya casi 2 años, tras la decisión de las comunidades organizadas salir a luchar en medio del confinamiento estricto por la vivienda digna, por la vida digna, pues le presenta a Popayán el borrador final para la creación del Banco de Tierras. Este borrador fue construido con las organizaciones, con los actores que a lo largo y ancho de la ciudad han venido en distintos momentos y en distintas circunstancias generado acciones políticas en función de la consolidación de un proyecto que le dé vida a la norma. Los bancos de tierra ya existen según la ley colombiana y hay toda una normatividad, un cuerpo de ley que permite garantizar el derecho a la vivienda digna. Pero en Colombia la ley y la constitución parecieran letra muerta para los de Ruana, para los de Alpargata, para los patilimpios, los arrimados, la gente que vive de inquilinato, para los que viven de posada o en la calle. En esa dimensión, nuestro aporte a esta consolidación de este proyecto borrador es justamente ubicarla en 2 escenarios. El primero, que el Banco de Tierras debe entrar a resolver, ¿sí?, en el máximo de 1 década, el gran déficit de vivienda que padece Popayán. Y para eso es importante que todos los sectores sociales y políticos y comunitarios nos pongamos en la tarea de hacer efectivo el cumplimiento de este propósito, en tanto que a la administración municipal le corresponderá la creación de la empresa de renovación urbana
que tendrá, entre otros frentes, la consolidación del Banco de Tierras. El Banco de Tierras tendrá que tener un propósito superior, como es resolver el acceso a la vivienda digna para las 35.000 familias que viven en condiciones de pobreza extrema impuesta por los malos gobiernos y que en Popayán se debate la vida entre comer o mal comer y pagar arrendo. Nuestra postura se ha mantenido clara en el horizonte de que deben haber otras formas, además de las que ofrece el gobierno, que son las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario extremadamente escasas en Popayán. Nosotros hemos planteado un horizonte de otro mundo posible, otra manera de habitar la ciudad, otra manera de construir el derecho a la ciudad. Y para ello hemos presentado varias propuestas con el propósito de que entienda la administración municipal que no aceptamos tugurios vestidos de hormigón o de ladrillo y cemento para tratar de resolver una deuda histórica con el pueblo de Popayán. Nosotros creemos que tenemos la capacidad con las comunidades organizadas de soñar otro mundo posible, otra manera de construir nuestros barrios, otra manera de construir los lugares donde queremos habitar. Y eso parte de un principio fundamental. El acceso a la tierra tiene que ser en áreas donde se puedan desarrollar la vida. No es posible que una familia empobrecida sea sometida a vivir en 50 o en 60 metros cuadrados. Nosotros creemos que hay suficiente tierra para que todos y todas y todes podamos vivir con dignidad. Pero para ello se necesita la aplicación de la ley, de la Constitución. Y esto tendrá que ser el resultado de los nuevos vientos que vienen para Colombia. Nosotros hemos ayudado en lo que nos corresponde y esperamos que este viernes la administración municipal, al presentar el borrador final, dé respuesta en el cuerpo del diseño de este borrador de proyecto de acuerdo municipal a esas comunidades organizadas, a las asociaciones, a los grupos, a los movimientos como el nuestro, que propenden no solamente por el acceso a una vivienda, sino a condiciones de educación, de salud, de formación para el empleo en una ciudad que requiere urgentemente construir desde abajo respuestas para las importantes y las urgentes necesidades que hoy vive Popayán en medio de la desazón y la desesperanza tras una pandemia que no puede ser de ninguna manera la justificación para el desgreño, para el abandono y para las medidas improvisadas que la administración le ha venido planteando a Popayán. Andrés, quisiera preguntarle cómo deberá funcionar esta empresa de renovación urbana. ¿Funciona como cualquiera de estas empresas que nosotros ya conocemos o cuál es la garantía para que efectivamente las viviendas lleguen a las comunidades que más lo necesitan? Nosotros le hemos planteado a la administración municipal y a las otras organizaciones que la empresa en principio debe ser una empresa de carácter público, eminentemente y totalmente pública. Esto con un propósito de blindarla de los intereses mezquinos que en el sector inmobiliario existen. Y esto lo decimos con toda la conciencia y la claridad de saber que, por ejemplo, en sectores como el Valle del Ortigal, a la gente más empobrecida les entregaron unos lugares de habitación realmente deplorables, ¿sí? Que los presentaron los gobiernos como la gran panacea, pero que tras 8 años de habitar la gente ya se empieza a ver la cruda realidad que habitan esos sectores, y es el hambre y la necesidad, la escasez de oportunidades y poco cumplimiento por parte de los promeseros de turno. En ese orden de ideas, nosotros consideramos de manera contundente que esta empresa de carácter público debe tener en su junta directiva el asiento de por lo menos 2 organizaciones populares y comunitarias que dediquen sus esfuerzos a la consolidación del derecho fundamental a la vivienda digna y a la vida digna. Y un segundo elemento, debe constituirse, y nosotros hemos ido avanzando ya en esa tarea como movimiento popular y comunitario, hemos ido avanzando en la consolidación de una veeduría popular y ciudadana, que tenga como propósito hacerle seguimiento día a día
a este proceso y a la futura empresa, justamente para garantizar que ella cumpla con el propósito y con la lucha de las miles de familias que en las calles a lo largo de estos dos largos años han podido consolidar mediante su digna lucha en las calles. En ese orden, nosotros vamos a seguir presentes, levantando nuestra voz y sin duda planteando también propuestas de ciudad que permitan que las cientos de familias, las miles de familias empobrecidas que no tienen un lugar donde vivir, como decían las abuelas, tener casa no es riqueza, pero no tenerla vaya pobreza. Entonces, desde esa perspectiva, si logramos mantener este lenguaje con las comunidades, mantener la idea de unidad en la lucha, vamos a poder permitir que en una década Popayán pueda tener los índices de déficit de vivienda resueltos y que, por otro lado, podamos dedicarle la solución a otros urgentes problemas de la capital caucana, que son muchos, pero que definitivamente las administraciones pasadas y la actual no han podido, no han tenido la capacidad y tampoco la voluntad política para poner manos en la acción. Y bueno, hoy, acá hace escaso año y medio de concluir esta administración, pues lo que vemos es la improvisación y no se avanza. Confiamos en que por la presencia de las organizaciones populares y comunitarias que luchan por la vivienda, en este caso en particular este proyecto salga a finales de este año, sea una realidad y que el año entrante podamos estar apoyando la consolidación de la empresa y que cuando ella entre a operar, al ocaso de este gobierno, sea el próximo el que se encargue de darle la solución a las primeras 10.000 familias que en Popayán luchan por su vivienda digna. Andrés, sin duda, pues ahora se pone, por así decirlo, la pelota en la cancha de los concejales de Popayán. ¿Ustedes han dialogado con ellos? ¿Han tenido acercamientos? ¿Qué perspectiva tiene este consejo, que poco se pronuncia? Bueno, el Consejo de Popayán tiene una responsabilidad histórica en lo que vive la ciudad, sea en las vías, sea en la salud, en la educación, en el empleo, en el acceso al espacio público, en la informalidad. Tiene responsabilidad en el crecimiento desordenado de la misma, en la ocupación de humedales, en la destrucción de los mismos para hacerse a vivienda. Entonces, pues el Consejo de Popayán, todos y todas, tienen la inmensa responsabilidad ética y política de responderle a las más de 35.000 familias que viven de arrendo, que viven arrimadas, que viven de posada, que viven en las calles. Más allá de sus promesas de campaña, tienen la responsabilidad de ayudar a transformar la ciudad y de construirla desde el lenguaje del amor. ¿Cómo no obrar políticamente apoyando un proyecto que beneficie principalmente a los más empobrecidos y que permita arrancarle de las manos gran parte del mercado inmobiliario a las empresas inmobiliarias inescrupulosas que hacen del negocio de la tierra y de la vivienda solamente para su lucro personal y que no piensan en la gente y que condenan a cientos y a miles de familias a vivir 30 o 35 años condenadas a pagar créditos para tener acceso a una vivienda? Eso hay que transformarlo y sin duda, teniendo ellas el derecho a ejercer su libre empresa, creo que desde lo público también tiene la obligación y la responsabilidad del Estado y los actores políticos de intervenir para hacer realidad el sueño de muchas familias que no tendrán la oportunidad, pues porque las condiciones de desigualdad en este país son inmensamente inconmensurables y que no han permitido transformar nuestra realidad de miseria. Entonces le estamos apostando a eso, el llamado es a los concejales y a las concejalas a asumir con toda claridad, con todo respeto, pero con toda contundencia, el sacar adelante un proyecto que ha sido gestado en las calles de Popayán. Esta lucha nació en las calles y es en las calles donde se seguirá defendiendo. Maíz, quisiera preguntarte por el sector privado, Camacol, la Asociación de Ingenieros. ¿Saben ustedes qué han planteado ellos? Ellos se pronunciaron hace ya más de 6 meses rechazando de alguna manera la plusvalía, que es, por así decirlo, la gasolina de la empresa de renovación urbana. ¿Qué va a pasar con este tema? Bueno, la empresa Camacol, o el gremio que recoge Camacol, y la sociedad de ingenieros pues tienen todo el derecho legítimo de defender sus intereses
de clase y sus intereses organizativos y empresariales. Nosotros, desde abajo, desde los Sin Techo y desde las otras organizaciones que luchan por la vivienda digna, pues vamos a defender los intereses populares y los intereses de la gente más empobrecida en Popayán. Nosotros sí tenemos claro que en esta empresa de renovación habrá que darle prioridad a las organizaciones populares y comunitarias que deseen intervenir y proponer proyectos para la consolidación de vivienda digna para los sectores más empobrecidos. Eso no quiere decir que las empresas asociadas a Camacol o a la Sociedad de Ingenieros no puedan participar. Nosotros vamos a exigir y vamos a ser garantes de que esas participaciones sean en beneficio de las comunidades, con buenos materiales de construcción en áreas donde puedan tener acceso y desarrollo futuro a servicios públicos, a educación, a centros de salud, a universidades, a centros de empleo. Y en esa medida creemos que vamos a tener que seguir tejiendo relaciones constructivas con estas empresas privadas, pero en el ánimo de defender y de favorecer a los más empobrecidos, que no va, por supuesto, en desmedro del lucro, del interés que los mueve, que es también un derecho legítimo que tienen. Andrés, pues agradecemos sus palabras, estas importantes apreciaciones sobre la creación de la empresa de renovación urbana y la creación, por supuesto, del Banco de Tierras. Esperamos que se pueda pasar del papel a los hechos y que realmente los tiempos de este proyecto se puedan cumplir y que pueda avanzar el proyecto en beneficio de las comunidades, como usted lo dice, un proyecto de largo aliento, una década, y esperamos que pues funcionen y que se pueda desarrollar y que las voluntades estén puestas en beneficio de la vivienda digna de las comunidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Red Alterna, definitivamente el medio popular de comunicación alternativa que se ha convertido en un referente para la construcción y la generación de opinión pública desde lo popular en Popayán, en el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. Vamos a seguir al frente de la defensa del derecho humano fundamental a la vivienda y a la nutrición. En eso no nos vamos a mover y quiero dejar un mensaje final. Es hora de que Popayán se pregunte qué pasó con la realización de unos festivales o carnavales de Pubenza en mitad de mayo, cuando realmente a la luz de todos y todas fueron un completo desastre, porque el pueblo no le respondió a una administración que le dio la espalda en un momento en que era el apropiado para la realización de los carnavales, como son las fiestas de fin y de nuevo año. Creo que allí mediaron otros intereses que necesitamos saber. Allí el Consejo de Popayán tiene una gran tarea y nosotros lo haremos desde las calles, en los lugares donde nos ha correspondido levantar estas luchas. Un saludo a todas, a todos y a todes.